Buenas noches. El tema es muy interesante. Es un tema que es muy largo. Le estamos dando un resumen para que vean. No vamos a tocar muchos de los temas que tal vez a muchos de ustedes les interesaría, pero vamos a ver un pequeño resumen de lo que es entrenar inteligente. Aquí tenemos, por cierto, al doctor Gerardo Murillo Cusa, gran médico en la parte de medicina deportiva. Él ya nos prometió dar varias charlas, así que vamos a aprovecharlo, lo hacemos público. Y el tema de entrenar inteligente se las trae mucho. ¿Por qué? Porque quiero primero tocar este concepto que es de psicología muy válido. Dice que todos nosotros actuamos en base a nuestras creencias. Pensamos que el pensamiento positivo nos lleva a hacer grandes cambios, pero realmente son las creencias las que nos dominan a nosotros. Entonces, el ser humano basa su vida en las creencias, en lo que él cree que debe ser su realidad. Esto sea verdad o sea falso, lo que la persona cree, realmente la psicología dice que no es tan importante. ¿Por qué? Porque lo más importante es, sigo metiendo gente, perdón, es lo que la persona cree que es importante. Entonces, las creencias son ideas a través de las cuales filtramos nuestra realidad, o creamos nuestra realidad. Y aunque esté basada en cosas no reales o en cosas falsas, si nosotros lo creemos, así lo ejecutamos y así lo pensamos. Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema de las creencias? Muy sencillo, porque nosotros tenemos muchas creencias en cuanto al entrenamiento. Ejemplo, tenemos la creencia que entre más tecnológicos somos mejores atletas o entrenadores. Y a veces dejamos la intuición un poco por afuera. Dejamos el raciocinio o la visualización de lo que está sucediendo con nuestros atletas o con nosotros mismos como entrenadores y no la percibimos. También tenemos otra creencia, que entre más largo y más duro entrenemos, mayor es la mejoría que tenemos. Y esto también es falso. ¿Por qué es falso? Porque no necesariamente porque uno entrene mucho va a mejorar. Uno puede entrar en etapas de sobreentrenamiento o de fatiga. Entonces, vean qué interesante. Otra creencia es que en el entrenamiento el volumen y la duración está por encima de la calidad. Cuando hablamos de calidad no es darle fuerte a un entrenamiento, sino es preparar las proporciones o porcentajes adecuados tanto de volumen como de intensidad, como de trabajo de técnica, como trabajo de recuperación. Pensamos nosotros que vamos a mejorar porque hacemos más y no porque lo vamos a hacer mejor. Y que para mejorar, nosotros como atletas debemos entrenar mucho. Estas dos gráficas que les pongo aquí son interesantes. Yo quiero que las vean y se pongan a pensar qué les dice eso a ustedes. ¿Qué les dice? ¿Por qué? Porque aquí hay una parte muy interesante de este proceso de creencias. Yo quiero que vean bien estas dos gráficas. Y hay algo interesante. Esto es una programación de un periodo de entrenamiento preparatorio, competitivo y transitorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si vemos la gráfica de la derecha, yo quiero que se concentren ahorita en esta gráfica. Vemos que la línea roja corresponde a lo que es el volumen. La línea negra corresponde a lo que es la intensidad. Y si ustedes ven en esta programación que hicimos, que es una programación de varios meses, ¿qué es lo que notamos? Lo que muchos de nosotros como entrenadores o como atletas obviamos. Pensamos que hay que entrenar larguísimo y entre más largo entrenemos, mejor estamos. Y esta gráfica nos muestra que el volumen es importante al inicio. Pero la pregunta que les lanzo a ustedes ahora es, ¿cuándo la línea de rendimiento, que es la línea verde, está en su mayor altura? ¿Cuándo es que este atleta
siguiendo esta programación, va a tener su mejor rendimiento. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta que, si ven mi cursor, la línea roja es el volumen de entrenamiento, que subió mucho, pero el volumen baja, y la intensidad, que es la línea negra, comienza a subir hasta que se cruza y llega a ser mayor la intensidad que el volumen. Ahora la pregunta que les lanzo es, ¿cuándo ese atleta va a tener mayor rendimiento? La línea verde. Este atleta, como lo vieron ya, va a tener mayor rendimiento cuando su volumen es bajo y su intensidad de trabajo es alta. ¿Y por qué les pongo esto? Porque usualmente tendemos a entrenar mucho. Yo he tenido varias preguntas en lo que va del año y me han preguntado si era bueno entrenar de 6 a 7 horas en bicicleta. Y por ahí varios atletas me dijeron, estoy entrenando atletismo y hago 3 horas o hago 4 horas. Algunos me dijeron 5 horas. Y están cerca de su competencia. Entonces, manejan el volumen como si entrenar más fuera mejor. ¿Okay? Y si ven la gráfica de la izquierda, ¿qué es lo que notan ustedes en la gráfica de la izquierda? Quiero que la vean bien. Esta gráfica que nos dice que el volumen sube y la intensidad está baja, pero cuando el volumen baja, la intensidad va subiendo. Y vean esas dos líneas, las dos flechas verdes hacia arriba. Estas dos líneas flechas verdes hacia arriba nos están diciendo que hay una competencia secundaria. No todas las competencias son importantes, no todas las competencias uno va a estar preparado al 100%. ¿Okay? Lo que nos dice esta gráfica es que la competencia secundaria, no la primaria, se está dando en un mix de volumen con intensidad, pero la primaria, la más importante, la fundamental, la vamos a lograr cuando la intensidad suba y cuando el volumen esté más bajo. Entonces esto, a veces yo le digo a los entrenadores como un pistolazo para todos los entrenadores que creen que el volumen es algo fundamental en todo el momento de la preparación deportiva. Y aquí nos damos cuenta que no, que es el entrenar de calidad lo que va a marcar una diferencia en nuestro proceso de rendimiento. Y ahora quiero que analicen esto. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Esta gráfica es sacada de un curso de entrenadores en Europa, está traducido al español, y nos dice que en este caso muchos de los atletas que comienzan a meter grandes volúmenes de carga en tiempo o en kilometraje, en distancia, podrían fácilmente tener la tendencia a que su nivel deportivo, su rendimiento deportivo baje. Entonces la pregunta es, ¿estamos entrenando nosotros en base a volúmenes de carga y pensamos que esos volúmenes de carga nos van a dar la respuesta a un excelente rendimiento? Aquí lo ven con esta gráfica. Entonces quiero hablar ahora que cuál es la diferencia entre entrenamiento efectivo y entrenamiento eficaz. Muchas veces confundimos estas dos palabras, estos dos conceptos. Entonces, eficiencia, si lo vemos, se define como la relación entre los recursos que nosotros utilizamos y los logros conseguidos. O sea, que en el caso de, y lo pueden leer ahí, en el caso de un atleta es entrenar efectivo, no demasiado, no con volúmenes demasiado altos ni con intensidades exageradas, sino aprovechando y maximizando los recursos que tiene. Entonces, la eficacia es entrenar eficiente, con eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que tú, con ese entrenamiento, vas a lograr las metas que tienes. La eficacia es la capacidad de lograr nuestros objetivos o nuestras metas. O sea, usted es un atleta
eficaz si logra sus objetivos y sus metas, si logra lo que se ha planteado. Ahí hablamos de un atleta eficaz. Pero un atleta que sea eficiente es aquel que logra los objetivos sin utilizar demasiado tiempo, demasiados recursos, en este caso es esfuerzo, es dinero, es material, y sin utilizar demasiados recursos logra obtener lo que quiere. Esta es la gran diferencia. En resumen, como dice aquí abajo, eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas, pero la eficiencia, que es lo que nosotros queremos, se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de esfuerzo o de recursos o de material posible. Y si lo ven en esta foto del bombillo, ven la gran diferencia, lo que es el bombillo en la antigüedad y lo que es el bombillo en la actualidad. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento inteligente, debemos comprender varios aspectos. Y aquí solo vamos a hablar de un pequeño aspecto. Obvio, tenemos 20 minutos y vamos a dejar muchos aspectos afuera, pero lo que queremos en este caso es crear conciencia de que ustedes entiendan que el proceso de entrenamiento es primero salud. Eso es lo que vale. Y el otro concepto importante es que lo que no se mide no se puede mejorar. Si usted no mide lo que está haciendo, va a ser muy difícil que lo pueda mejorar. Entonces, esta primera parte, esta charla de hoy, vamos a hablar sobre la salud, va primero que el rendimiento. Y aquí tenemos el doctor Gerardo Mario Cusa que nos puede decir mucho al respecto. ¿Okay? Cuando un atleta saludable es un atleta que rinde, y no un atleta que rinde, es un atleta saludable. Y vamos a hablar conceptos muy generales, muy generales. Y otra vez, les digo, muchos conceptos van a quedar afuera de lo que estamos conversando hoy, simplemente porque tenemos 20 minutos para estar con ustedes. Entonces, cuando hablamos de examen, un examen de sangre es fundamental para ver si uno no está infectado de algo, para ver si uno no está enfermo, pero también es importante tomar en cuenta que cuando ustedes pidan un examen de sangre, porque son atletas, pidan también o díganle a su médico que le explique cómo están sus niveles de hemoglobina, porque la hemoglobina juega un rol importantísimo. Y ahí ven los gramos de hemoglobina por decilitro que debería tener un hombre y los que debería tener una mujer. Las mujeres andan entre 11, ya estoy viendo que no lo puse, 11 y 14. Aquí fue un error mío, pero se los aclaro, se los va a poner, disculpen, se los va a poner aquí en esta diapositiva. Las mujeres andan aproximadamente entre 11 a 14. Aproximadamente. Entonces, tenemos que un examen de hemoglobina nos va a hablar mucho, porque la hemoglobina es importantísimo para un atleta. Y los hematocritos también, es la cantidad del volumen de sangre ocupado por los glóbulos rojos respecto al ocupado por el total de la sangre. ¿Y qué son los glóbulos rojos? Los responsables del transporte de oxígeno. Es decir, un hematocrito que tenga 50, eso quiere decir que 50% de la sangre es hematocritos y el 50 es el volumen de la sangre. Así es decir que los hombres deberían dar entre 40 y 50 y las mujeres entre 36 y 44. ¿Y qué es lo importante de esto? No sé si ustedes se han dado cuenta que hay exámenes para ver si los atletas están dopados y se inyectan una cosa que se llama EPO. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, los exámenes, y tal vez el Gerardo Cusa sabe más el dato exacto, pero rondan alrededor de 52% más, ya se considera que un atleta está dopado. Entonces, en resumen, cosa muy sencilla, cuando ustedes vayan a hacer un examen, no solo hagan examen de heces o de cualquier malestar que tengan, si usted es atleta, pídale examen de hemoglobina, examen de hematocritos, y que el doctor se los explique. Cosas tan sencillas como el oxígeno. El oxígeno es el gas que su cuerpo necesita para funcionar bien.
Okay. Todas nuestras células ocupan oxígeno ¿para qué? Para producir energía. ¿A dónde entra ese oxígeno? Por los pulmones. Estos absorben aire y este oxígeno se transporta de los pulmones a las células y a todos los órganos y todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y hay una escala sobre lo que es la oximetría de pulso, que se toma con un aparatito muy sencillo, donde es importante saber que valores de 95 para arriba son buenos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque si usted tiene una hemoglobina baja, si usted tiene hematocritos bajos, le va a costar mucho rendir. Entonces, ¿qué hace usted entrenando con estos valores bajos? Lo ideal es que usted eleve estos valores basado en una buena nutrición, tenga una buena cantidad de oxígeno y así su entrenamiento va a ser mucho más productivo. Y en muchos casos, ¿qué es lo que nos pasa? Pensamos que entrenar y entrenar y entrenar nos va a dar la clave del éxito para tener un excelente rendimiento deportivo y dejamos la salud de un lado. El porcentaje de grasa, hay muchas escalas de porcentaje de grasa. Poner una tal vez sería no muy realista, porque hay muchas escalas. Pero ¿qué es lo importante? Que un deportista que quiera rendir debe estar fit, debe estar lean, debe estar con poca grasa. Hay parámetros o rangos por edades de lo que es alguien que sea atlético, por decirlo así. En este caso, la gráfica dice lean, es una persona atlética. Hay otros que son ideales, que es lo que sería bueno tener de grasa. Hay promedio y hay para arriba del promedio. Pero ¿qué es lo importante? En caso yo he tenido mucha gente que me consulta y dice, mira, no puedo rendir, me están doliendo las rodillas, y es que comienza a entrenar con un exceso de peso, comienza a entrenar con mucha grasa, y esto es un impacto fuertísimo para nuestro cuerpo. Entonces, incorporar una buena nutrición, incorporar un ejercicio progresivo para que su porcentaje de grasa vaya bajando, y en una segunda parte, no el de hoy, vamos a hablar cómo quemar grasa usando un monitor cardíaco. Teniendo poca grasa va a hacer que nosotros podamos rendir más y rendir mejor. Entonces, es importante tomar en cuenta este otro aspecto. El porcentaje de músculo, el índice de masa corporal, aunque no es totalmente cierto, porque si usted es una persona pequeña, muy musculosa, podría aparecer con índice de masa corporal alto, lo que aparecería como obeso, pero el índice de masa corporal nos da una visión de cómo es el tipo de cuerpo que nosotros tenemos. Y lo que buscamos es que tener un peso normal y una buena proporción de músculo y grasa. Yo encontré varias tablas para sacar el porcentaje de músculo, pero más que tablas, perdón, encontré fórmulas, que si pongo la fórmula aquí no tiene mucho sentido, pero si quieren, vamos a hacer un video sobre lo que es el porcentaje de músculo también para que a ustedes les quede más claro. Lo que estamos haciendo hoy es una visión general. El agua. El agua es también fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Yo he tenido casos de atletas que llegan y me consultan y dicen que quieren iniciar un proceso de entrenamiento y tienen una gran deficiencia de agua en el organismo. ¿Okay? Ingieren muy pocos líquidos. Aquí en estas dos gráficas ustedes van a ver, se dice que más o menos una mujer debería tener un 60% de agua y un hombre, aunque aquí dice la gráfica 65, pues dice que ronde entre 62 y 65. Y cada órgano de nuestro cuerpo necesita una gran cantidad de agua. Tal vez nunca nos explicaron cómo es que funciona nuestro organismo, y nuestro organismo funciona porque cada uno de nuestros órganos tiene una inmensa cantidad de agua, proporcionalmente. Entonces, una persona que comience a entrenar y tenga un déficit de agua y se pegue una buena entrenada en un lugar caliente o se ponga algo para sudar, o bien haga esfuerzos muy altos y en temperaturas altas o en muy alta humedad, le puede pasar algo importante en la salud. Y para que lo vean, yo puse aquí, este es un curso para
entrenadores de alto nivel dado por la UCI. Y aquí lo que nos dice es el nivel de agua. ¿Qué le pasaría? Estos son datos sacados por el centro que está en Lausana, Suiza, donde nos habla que un atleta sometido a alta temperatura, a alta humedad y a un esfuerzo muy fuerte fisiológico, le podría pasar esto que ustedes están viendo en su parte derecha de la pantalla, donde va desde un 2% hasta un 12%. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que sí deben entrenar cuidando los aspectos de salud. Y estos aspectos de salud son fundamentales para que usted rinda. Una persona deshidratada es una persona que le va a costar mucho rendir. Una persona con sobrepeso le va a costar muchísimo rendir. Una persona que tenga poco oxígeno, menos de 95, le va a costar mucho rendir. Entonces, es importante tomar en cuenta esto para poder tener un rendimiento adecuado. ¿Y qué es lo que estamos hablando? De que el rendimiento deportivo se logra cuando usted está sano, primero sano y después salud. Hay otra medición que se puede hacer, no va a entrar en detalles hoy, que es el máximo consumo de oxígeno, donde usted ve que según su edad, usted puede tener niveles de máximo consumo de oxígeno, de transporte de oxígeno a sus músculos, a sus órganos, y este máximo consumo de oxígeno le va a dar la oportunidad a usted de rendir más. Cierto es que se sube con el entrenamiento, sí, pero es muy importante saber en qué nivel está usted, porque he encontrado casos de atletas o deportistas, diría mejor, de que quieren hacer una media maratón o quieren hacer una maratón y tienen apenas un máximo consumo de oxígeno aceptable. Y con un máximo de oxígeno aceptable o bien bajo, es imposible hacer un evento que requiera o de larga distancia o de un gran esfuerzo. Entonces, este es otro aspecto que ustedes podrían analizar para saber cómo están ustedes. Y lo otro interesante es que vamos a hablar que todos tenemos el concepto que uno mejora cuando se está machacando en el entrenamiento. ¿Y qué es lo que ven en esta gráfica? Es una gráfica de supercompensación, pero vemos acá, si ven mi cursor, que se realiza un entrenamiento y el descanso, cuando la persona termina de entrenar y el descanso, aquí hay una supercompensación, o sea, que la persona mejora su condición física. Entonces, y de este tema vamos a hacer una charla aparte porque vamos a hablar de la importancia del descanso, pero sobre todo la diferencia entre descanso y recuperación. ¿Qué es lo que queremos acotar ahora? Lo que queremos acotar ahora es que usted, cuando se recupera, es cuando logra mejorar, cuando logra ir subiendo su rendimiento deportivo. Entonces, si ven en la gráfica de la izquierda, ven que cuando usted realiza un entrenamiento, produce una fatiga, produce un estímulo, usted va, descansa, se recupera y al siguiente entrenamiento su nivel de rendimiento comienza a subir. Y conforme usted entrena y se recupera, o sea, descansa, su nivel vuelve a subir. Y es importante entonces entender que la supercompensación, lo que nos dice que usted entrena, ¿ah? Su cuerpo se va a cansar, producto del entrenamiento, es lógico, pero cuando usted comienza a recuperarse de ese entrenamiento, su nivel va a subir. Y es adecuado entender que la supercompensación, porque si usted pone estímulos demasiado fuertes, puede entrar en sobreentrenamiento, o estímulos demasiado seguidos y fuertes también puede entrar en sobreentrenamiento. Y lo otro importante, y que lo ven en la parte superior derecha de su pantalla, es que si usted tiene un monitor de corazón, lo bueno sería que usted pudiera monitorear su fatiga. ¿Qué significa monitorear su fatiga? Que su monitor de corazón le dé alguna idea de la fatiga que usted tiene. Yo me he encontrado días en que he trabajado fuerte y resulta que mi fatiga ha aumentado por el tipo de trabajo, no de entrenamiento, sino de trabajo que estoy realizando extra
de mi entrenamiento. Y de ahí la importancia de una fatiga calculada. ¿Qué quiere decir? Que usted produce fatiga tanto por entrenar como por no entrenar. Y en algunos casos te das cuenta, como me pasó a mí, que era mejor no entrenar ese día porque la fatiga y el gasto calórico que había hecho por el exceso de trabajo que tenía ese día hizo que mi cuerpo estuviera cansado y realmente no apto para entrenar. Por eso tener un app, un monitor que te mida la fatiga es importante, que te mida toda la actividad que está fuera de lo que es el entrenamiento. Nosotros con esto finalizamos. Esperamos que si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la vamos a responder.